Hola a todos y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Espero que se encuentren muy bien. Hoy tenemos un tema que honestamente nos ha dejado a todos con la boca abierta y con muchísimas preguntas. Como ven por el título, vamos a hablar de algo inesperado, IDEMET decisión sorpresa suspenden su trabajo temporalmente. Sí, han escuchado bien. Un nombre conocido en el ámbito, y una noticia que ha sacudido a muchos. Si aún no lo han hecho, les invito de corazón a que se suscriban a nuestro canal, le den a la campanita para que no se pierdan ninguno de nuestros vídeos y se unan a esta comunidad que crece cada día. Su apoyo significa muchísimo para nosotros. Ahora adentrémonos en esta noticia que nos ha cogido por sorpresa. La información que ha comenzado a circular indica que IDEMET, una figura o entidad que muchos seguimos y admiramos por su trabajo, ha tomado una decisión radical: suspender sus actividades laborales de forma temporal. Esto, como se pueden imaginar, ha generado un revuelo considerable. ¿Por qué esta decisión? ¿Qué significa esta pausa para sus proyectos actuales y futuros? ¿Hay alguna razón específica detrás de esta medida? Estas son las preguntas que muchos nos estamos haciendo y que intentaremos desgranar a lo largo de este vídeo. Es importante recordar que en el mundo del espectáculo, del arte, de los negocios, o de cualquier ámbito profesional en el que destaque una figura pública, las pausas a veces son necesarias. Pueden ser por motivos personales, de salud, para reenfocar energías, o incluso para explorar nuevas facetas o proyectos. Sin embargo, cuando se trata de una figura como IDEMET, cuya presencia es tan constante y cuyo trabajo es tan apreciado, una suspensión temporal inevitablemente genera curiosidad e incluso cierta preocupación entre sus seguidores. La noticia al principio fue un rumor. Como suele ocurrir en la era digital, la información se propagó a una velocidad vertiginosa, con diversas interpretaciones y especulaciones. Algunos decían que era un simple descanso, otros que había problemas detrás, y algunos más, que era una estrategia para generar expectativa. Pero poco a poco la información ha ido cobrando forma, y aunque los detalles oficiales no han sido exhaustivos, la suspensión temporal parece ser un hecho. Vamos a intentar analizar lo que esto podría significar. Si hablamos de un artista, una suspensión temporal podría implicar un retiro de los escenarios, de los sets de grabación, de los estudios. Para un emprendedor o una figura en el mundo empresarial, podría significar un cese temporal de operaciones o de participación activa en sus compañías. La clave aquí es la palabra temporal. Esto sugiere que no es un adiós definitivo, sino un periodo de inactividad planeada. ¿Qué tipo de trabajo es el que podría suspender IDEMET? Si asumimos que se trata de una figura pública conocida por su labor artística, podríamos estar hablando de una pausa en la producción de nueva música, en la filmación de películas o series, en la realización de giras de conciertos, o en la participación en proyectos creativos. Si es una figura del mundo empresarial, podría ser la suspensión de lanzamientos de nuevos productos, de la expansión de negocios, o de la gestión diaria de sus empresas. La ambigüedad inicial, si bien genera incertidumbre, también abre la puerta a un sinfín de posibilidades. Es crucial ser prudentes con las especulaciones. Si bien es natural que la mente humana busque explicaciones, debemos basarnos en la información confirmada o al menos en los indicios más sólidos. Por ahora, lo que tenemos es que IDEMET ha decidido dar un paso atrás, al menos por un tiempo. Y esto en sí mismo es una noticia relevante para quienes siguen su carrera. Podemos pensar en las razones que podrían llevar a alguien a tomar una decisión de esta magnitud. La salud, tanto física como mental, es un factor importantísimo en cualquier carrera profesional. El ritmo de vida, la presión, el estrés pueden pasar factura. Un descanso prolongado puede ser vital para recuperarse, para recargar energías y para poder regresar con más fuerza y determinación. Otra posibilidad es la necesidad de reevaluar la dirección profesional. A veces, después de un periodo de intensa actividad, es necesario hacer una pausa para reflexionar sobre los objetivos, para explorar nuevos intereses, para reinventarse. Quizás IDEMET sienta la necesidad de explorar facetas de su talento que hasta ahora no ha tenido la oportunidad de desarrollar, o de emprender proyectos con un enfoque diferente. También podría tratarse de motivos personales. La vida de las figuras públicas a menudo está en el ojo del huracán, y a veces, las circunstancias personales requieren una dedicación y atención que no son compatibles con las exigencias de un trabajo intenso. Un periodo de ausencia puede ser la forma de priorizar la vida privada, de atender asuntos familiares,
o simplemente de disfrutar de un tiempo para uno mismo. Ahora, la pregunta que probablemente todos se hacen es, ¿cuánto tiempo durará esta suspensión? Sin información oficial al respecto, es imposible dar una respuesta concreta. Temporalmente puede significar semanas, meses, o incluso un año o más. Esta incertidumbre es precisamente lo que genera más comentarios y debates. Los seguidores anhelan saber cuándo podrán volver a disfrutar del trabajo de IDEMET. Podemos imaginar la reacción de sus fans. Seguro que habrá mensajes de apoyo, de comprensión, y también de impaciencia. La industria en la que opera IDEMET, sea cual sea, depende en gran medida de la presencia constante de sus figuras. Una ausencia, por temporal que sea, puede tener repercusiones en el desarrollo de proyectos ya en marcha, en la planificación de futuros lanzamientos o en la conexión con el público. Es interesante observar cómo este tipo de noticias, a pesar de la aparente negatividad de una suspensión, pueden generar un mayor engagement. Las conversaciones se multiplican, se comparten opiniones, se especula sobre el futuro. De alguna manera, esta pausa puede servir para mantener vivo el interés en la figura de IDEMET. Cuando regrese, la expectativa será aún mayor. ¿Qué podemos aprender de esta situación? Para empezar, nos recuerda la importancia de la salud y del bienestar. En una sociedad que a menudo glorifica el trabajo constante y la productividad sin descanso, es vital reconocer que los descansos son no solo necesarios, sino saludables. Permiten a las personas recargar baterías, evitar el agotamiento y mantener una perspectiva fresca y positiva. Además, nos enseña sobre la resiliencia y la adaptabilidad. Los profesionales exitosos a menudo saben cuándo es el momento de dar un paso atrás para poder avanzar mejor en el futuro. Esta decisión, aunque pueda parecer una interrupción, podría ser en realidad una estrategia inteligente para garantizar la sostenibilidad de su carrera a largo plazo. Si IDEMET está involucrado en un proyecto específico, su suspensión temporal podría significar una interrupción en la producción o en la entrega de ese proyecto. Por ejemplo, si se trata de una serie de televisión, las grabaciones podrían pausarse, o si es un álbum musical, el lanzamiento podría posponerse. Esto sin duda afectará a los equipos de trabajo, a los colaboradores y a los distribuidores. Sin embargo, es importante recordar que la información que tenemos es limitada. IDEMET, como cualquier persona, tiene derecho a su privacidad y a tomar decisiones sobre su carrera y su vida personal sin tener que dar explicaciones exhaustivas al público. Lo que sí podemos hacer como seguidores es enviarles nuestros mejores deseos y nuestro apoyo. En conclusión, la noticia de que IDEMET ha decidido suspender su trabajo temporalmente es un hecho que ha sorprendido a muchos. Las razones detrás de esta decisión aún no son completamente claras, y las especulaciones son muchas. Podría tratarse de motivos personales, de salud, o de la necesidad de reenfocar su carrera. Lo que sí sabemos es que esta pausa es temporal, lo que sugiere un regreso en el futuro. Esta situación nos invita a reflexionar sobre la importancia del bienestar en el ámbito profesional y sobre la capacidad de adaptación y reinvención. Quiero agradecerles enormemente por haber llegado hasta aquí y por haber dedicado su tiempo a ver este vídeo. Su atención es lo más valioso para nosotros. Me encantaría saber qué opinan ustedes sobre esta noticia. ¿Qué creen que podría estar pasando? ¿Cómo creen que esto afectará a IDEMET y a sus proyectos? Dejen sus comentarios abajo, me interesa muchísimo leer sus perspectivas y sus reflexiones. Y si este vídeo les pareció interesante, les invito a que dejen un like, que lo compartan con sus amigos y familiares, y si aún no lo han hecho, por favor, suscríbanse a nuestro canal. Su apoyo nos impulsa a seguir creando contenido de calidad para ustedes. Muchas gracias de nuevo y nos vemos en el próximo vídeo.